Hoy vamos a comparar dos coches eléctricos. Dos coches eléctricos de viaje, de estos que ya se comprarán como primer coche familiar por gente convencida de las bondades de la electrificación o por aquellas personas que ya por su estilo de vida puedan utilizar cotidianamente un coche 100% eléctrico. En realidad, estos dos coches se dirigen al mismo tipo de público, pero son más distintos de lo que parece. Hoy compararemos un coche generalista, desarrollado sobre una plataforma específicamente eléctrica, como es el nuevo Hyundai Ioniq 6, con un coche de marca premium desarrollado sobre una plataforma compartida con otros modelos de combustión, como es el BMW i4 M50. ¿Podrá un coche de una marca generalista competir contra un modelo premium? ¿Qué ventajas tiene una plataforma específica, si es que las tiene, frente a una compartida? Estas dudas las vamos a intentar resolver. Si empezamos por el diseño, es evidente que hay un mundo entre un coche y otro. El BMW es un BMW. De hecho, las diferencias con un Serie 4 Gran Coupé son mínimas. Exacto, Luismi. Por ejemplo, parrilla cerrada, porque es eléctrico. No tiene escapes. Aquí pone i4 y cuando hay una i es que es eléctrico. Y tiene el nuevo escudo de BMW M, aunque si fuera de gasolina también lo tendría. Y como prescinde de todos los toques de color azul que sí tienen el resto de i4 que no son M, pues cuesta diferenciarlo, por ejemplo, de un M440i xDrive de gasolina. El Hyundai, en cambio, no parece un Hyundai. No tiene nada que ver, por ejemplo, estéticamente hablando, con su hermano, el Ioniq 5, ni con el nuevo Kona, ni con el Tucson. Por delante, tan cerrado, sin parrilla, un poco redondeado. Tiene un aire a un Tesla, ¿no os parece? El perfil, con este morro cortito, esta batalla tan larga, esta puerta trasera enorme, la caída del techo tan redondeado, no se parece absolutamente a nada, es muy original. Y ojo, coeficiente aerodinámico de 0,21, el mejor de la historia de la marca. Y la trasera es muy Porsche. A ver, las luces finitas, llanas y toda esta línea de luz de lado a lado. Porsche 911 SC. Este aleroncito así como en cola de pato, pequeñito pero para arriba. Porsche Carrera RS. Y el alerón de arriba, el grande, el negro, situado a esta altura y con estas especie de estrías de aquí, ¿qué? Porsche 911 Turbo. Entonces, ¿qué? Va, viéndolos así, ¿tú con cuál te quedas? A mí el Hyundai me gusta, ¿eh? Pero ya sabes que yo soy más clásico y yo me quedo con el BMW. A pesar de esa parrilla. Pues mira, a mí me gustan los coches distintos, que aporten cosas nuevas y por lo tanto el Hyundai lo encuentro fresco, atrevido, diferente. Yo creo que el Hyundai a mí me mola mucho, pero claro, es que esa parrilla, tío, me encanta. Este tío no tiene remedio. Vamos con las dimensiones. Longitud. 4,85 metros el Hyundai contra 4,78 del BMW, 7 centímetros más. En anchura, 3 más a favor también del coreano, 1,88 contra 1,85 y en altura 5 más. El Hyundai mide 1,49 por 1,44 del BMW. Pero la gran diferencia en cotas está en la batalla. 2,95 el Ioniq 6, 2,85 el BMW. 10 centímetros que son muchos. En la batalla y en el peso, Luismi. 2.290 kilos el BMW, 2.113 el Hyundai. Son coches eléctricos, son muy pesados, pero hay 200 kilos casi de diferencia. Las diferencias continúan en el maletero. Sí, porque el Hyundai es un sedán 4 puertas con un maletero de 405 litros que, aunque es profundo y ancho, la altura es escasa.
El BMW, en cambio, es una berlina de 5 puertas con un maletero de 450 litros, que no solo es más grande, sino que además es más funcional, porque la boca de carga es mucho más grande y cargar y descargar es mucho más sencillo. Por lo tanto, en maletero, ventaja para el BMW. Bueno, pero un momento, porque aquí hay truco. El Hyundai tiene más espacio, ¿eh? Aquí delante tiene otro maletero, bueno, no mucho, son 15 litros. Claro, es que como debajo hay un motor, el resto de las versiones del Ioniq 6 que solo tienen motor trasero, aquí tienen un maletero un poco más grande que este de 45 litros que complementa el trasero. Qué buenos Pero son. este, como es 4x4, pues hay poquito. Vale, un poquito. Poquito más. Sí. Hemos hablado al principio de dos berlinas de viaje. Veamos, por lo tanto, cómo se viaja en ellas. En el Hyundai se va francamente bien. La distancia de las piernas es enorme, gracias a su larga batalla. Y la altura al techo, pues a mí me va bastante bien, me sobra bastante. Oye, Luismi, ¿y si ponemos a un tío un poquito más alto que tú? ¿A Pedro, por ejemplo? ¿Más alto? Sí, un poco más. Bueno, venga, va. Bueno, pues a pesar del rebaje que tiene en el techo, los 1,85 de Pedro ya raspan en la parte superior. La culpa, la caída del techo muy redondeada en la parte trasera. Otra cosa que observamos con nuestro modelo es que tiene las piernas en ángulo. El Ioniq tiene el piso plano, pero la banqueta está bastante baja y los muslos no apoyan mucho. Veamos ahora el BMW. Aquí yo, bueno, sigo yendo cómodo porque tengo suficiente distancia de las piernas y al techo, pero ya veis, tengo mucha menos distancia de las piernas y del techo voy más justo. Y además, como es más bajo este coche, me ha costado más entrar. Sentemos a Pedro y veamos. Peor que en el Hyundai, creo. Toca la cabeza en el techo y el ángulo de las piernas que comentábamos antes aquí es todavía más exagerado. Es lo que tiene utilizar una plataforma que sirve también para un coche de combustión. ¿Y si nos sentamos tres en los dos coches? En el Hyundai tenemos una banqueta con menos forma, tenemos un respaldo un poco más cómodo. Pedro sigue dándole al techo, pero va mucho mejor de piernas porque no tiene túnel central y porque hay mucho más espacio entre filas. De todas maneras, yo creo que cuando llevásemos 20 minutos de viaje empezaría a preguntar cuánto falta. ¿Verdad, querido? Sí, sí. Bueno, oye, banqueta más estrecha, más baja, tocando con el pelo en el techo, respaldo incómodo, túnel de transmisión en medio. Yo creo que te negarías incluso a salir, ¿verdad? Pero vamos, ni un viajecito. Donde sí entrará cualquiera de nosotros, incluso Pedro, es en las plazas delanteras. En el Hyundai tenemos unos asientos cómodos, de gran tamaño, una doble pantalla para la instrumentación y el equipo de información y entretenimiento y algunas curiosidades. Por ejemplo, el mando del cambio situado aquí, detrás del volante. O los elevalunas, que los han colocado aquí en la consola central porque han querido limpiar al máximo las puertas. O el climatizador, que es digital, cierto, pero que está separado de la pantalla. Y finalmente, la gran estrella de este interior, estos retrovisores por cámara, que partiendo de la base que es imposible que mejoren la eficacia de los espejos de toda la vida, al menos están situados ese en una posición muy buena, porque está prácticamente en la misma que tendría el retrovisor, y este a una altura que, una vez te acostumbras, es de fácil consulta. Además, la imagen que dan es bastante buena, pero insisto, no mejoran un espejo convencional. Diseño limpio, rejilla de aireación a todo lo ancho, acabados de calidad, buenos materiales, botón de puesta en marcha en el salpicadero, botón de modos de conducción en el volante, que tiene calefacción, head-up display de serie, cargador inalámbrico en la consola, un habitáculo, en definitiva, realmente acogedor. El del BMW, en cambio, es de corte deportivo. Asientos deportivos, inserciones de carbono de corte deportivo y, como en el caso del Hyundai, pantalla doble con instrumentación digital y la central para todo. Sí, para todo. Para el climatizador, desafortunadamente, también.
El BMW tiene un volante totalmente redondo, deportivo, una palanca convencional que le da un aire también deportivo, la posición de conducción más bajita, lo que hace también que sea más deportivo, en fin, que con este coche, con tanto deporte, no hace falta ni que vayas al gimnasio. Y tiene los elevalunas en la puerta, que no es que sea más deportivo, sino que están donde siempre. El BMW tiene también volante calefactable, pero es opcional. Tiene Head-Up Display, pero es opcional. Y tiene, como no, cargador inalámbrico de móviles, aunque sí, es opcional. ¡Vistos! Venga, arranquemos. Bueno, presionemos los botones para activar los motores eléctricos de nuestras dos berlinas eléctricas de viaje. Una de ellas, muy deportiva. El Hyundai tiene dos motores, uno delante y otro detrás. El BMW i4 M50 también tiene dos motores, uno delante y otro detrás. El delantero tiene 101 caballos, el trasero 224 y ambos suman 325 caballos, que no está nada mal. El motor delantero tiene 258 caballos, el trasero 313, casi tantos como los dos del Hyundai sumados. Y cuando los juntamos rinden 544 caballos. Y no es que no sepa sumar, es que en este coche los dos motores a potencia máxima al mismo tiempo no trabajan nunca. Bueno, y ahora es cuando os preguntaréis, pero a ver, ¿por qué existiendo un BMW i4 eDrive 40 que tiene 340 caballos, más o menos como el Ioniq, que es menos deportivo y que encaja mejor en precio, no habéis probado ese en lugar del M50? Mirad, en primer lugar, esto no es el Corte Inglés, es decir, no llegas, pides, coges y te llevas. Tienes que trabajar un poco con lo que hay en las marcas. Pero es que además hay otras dos razones concretas. La primera es que esta era la única oportunidad que teníamos de que los dos coches fueran 4x4, porque el resto de BMW no lo son y el resto de Hyundai tampoco. Y finalmente, ¿por qué resulta que tanto este coche concreto con tracción a las cuatro ruedas como esta versión concreta del i4 tienen exactamente la misma autonomía? 519 kilómetros homologados. Resuelto el tema, venga, baterías. La del Ioniq 6 es de 77,4 kilovatios hora y se puede recargar hasta a 350 kilovatios, siempre y cuando encontremos un cargador de esas características, claro. La del BMW es de 83,9. Siempre nos referimos a capacidades brutas y se puede recargar a un máximo de 205 kilovatios. El consumo homologado del Ioniq 6, con su aerodinámica excepcional, sus dos motores y su menor peso, es de 16,9 kilovatios hora. El consumo homologado del BMW es de 18,1 kilovatios hora. Y por eso necesita una batería un poco más grande para igualar esos 519 kilómetros de autonomía de su rival de hoy. Hemos calculado el consumo en autopista con unos 30 primeros kilómetros de mucho tráfico que nos obligaron a circular entre 80 y 100 y luego 120 kilómetros más despejados circulando con el cruise a 120. El resultado el Hyundai Ioniq nos ha consumido 16,4 kilovatios hora y el BMW i4 M50 19,1. Al final del día veremos, con una segunda parte de la prueba en carreteras de montaña, grabando el vídeo, o sea, yendo y viniendo, y otros 150 kilómetros de autopista para llegar a casa, qué de cierto hay en la autonomía de ambos y en sus consumos homologados. De momento, démosles un poco de cera, ¿no? ¡Madre! ¿Cómo acelera este trasto? Es alucinante. Esto hace el 0 a 100 en 3,9 segundos y sin launch control ni historias. Aquí además puedes hacerlo tantas veces como te apetezca mientras tengas batería. Es increíble este coche. En la función Sport acelera mucho, pero si le pones la Sport Boost es la bomba lo que acelera. Te pega el asiento, parece incluso que llegue a levantarse de delante. Y eso que es 4x4, tiran los dos a la vez, pero hay más potencia detrás y la sensación esa de aceleración potente, tremenda, de una tracción trasera, la mantiene, la conservas. Es alucinante cómo acelera.
el Hyundai acelera mucho, como todos los eléctricos. Es una aceleración distinta del coche de combustión, ya lo sabéis, es una aceleración desde abajo, lineal, sin saltos, franca desde el principio. Es la aceleración eléctrica, pura y dura. Si lo ponemos en modo Sport, es todavía más intensa, porque en este coche cambia mucho del modo convencional al modo Sport. Y lo que hace en modo Sport, más que acelerar mucho más, es que la aceleración es más inmediata. Basta con que acaricies un poco el pedal del acelerador para el coche ya sale zumbando. Acelera mucho, insisto, no tanto como el BMW, pero evidentemente ya habíamos quedado que el BMW era más deportivo. La suspensión es la misma en ambos, tienen un esquema McPherson delante y un multibrazo detrás. Lo que toca en un segmento como este y en coches que se las dan de tener un comportamiento en carretera de alto nivel. Pero como el BMW es más deportivo, tiene suspensión pilotada. El Ioniq 6 tiene una suspensión bastante blanda, más blanda que su rival de hoy, pero no por ello menos efectiva. Ya veréis, después os lo explico. Con este talado de suspensión es un coche súper confortable, fácil de llevar en las zonas viradas y muy agradable de viajar con él por autopista y vías rápidas. La tracción total le otorga una efectividad y una sensación de seguridad tremenda. En virajes rápidos, incluso también en lentos, notas el coche en la carretera y va francamente bien, la verdad. Además, cuando cambiamos los modos de conducción y lo ponemos en Sport, las diferencias son notables, porque la aceleración, el tacto del pedal, la respuesta del pedal es inmediata y contundente. La dirección también se endurece, la suspensión no. Pero ahí voy a lo que os quería decir. De acuerdo, es blanda, pero es súper efectiva, es decir, con el Ioniq 6 se puede ir muy deprisa. Ojo, ya sé que son coches familiares, que lo hemos dicho, que son para ir cómodamente con familia, pero ahora dejadme que vamos a buscarle el lado deportivo, que ya sabéis que yo al final siempre voy a parar un poco ahí. Es sorprendente, porque al principio el tacto es suspensión blanda, dirección directa, pero tampoco tantísimo. De verdad que se puede ir muy rápido, es súper estable. A pesar de estar blando, gira plano, cambia de dirección con rapidez. A mí me ha sorprendido muy gratamente. El BMW es todo él muy deportivo y no es la broma que hemos ido haciendo durante todo el vídeo, es que es la verdad. Un ejemplo es, en modo confort, la suspensión ya es más dura que la del Hyundai y no es incómoda, se puede viajar bien con él, en una autopista vas cómodo, pero no llega al nivel del coreano. En este aspecto el Ioniq 6 lo supera. Por otro lado, dinámicamente, si ponemos, por ejemplo, el modo Sport, pues la verdad es que la respuesta es bestial en todos los aspectos, porque el motor tiene una aceleración tremenda, corre muchísimo. Dirección eléctrica en ambos, pero como el BMW es más deportivo, lleva una dirección deportiva variable con una desmultiplicación media inferior y más rápida. Frenos. Discos ventilados en ambos de 345 milímetros en ambos ejes en el Hyundai y de 374 milímetros delante y 348 milímetros detrás en el BMW. Ya se sabe que para parar coches de más de 2 toneladas hacen falta frenos gordos. Y hablando de dirección, la del Ioniq 6 tiene un buen tacto, es bastante directa sin ser deportiva y transmite mucho todo lo que hay en la carretera, es decir, es agradable de conducir y siempre notas el coche. Algo parecido pasa con los frenos, que tiene un buen tacto y que son muy eficaces, pero como casi todos los eléctricos tienen un tacto un poco especial al que tienes que acostumbrarte. Tiene un primer punto hoy un poquito que parece brusco y que después tienes que apretar más para acabar de pararlo. Pero bueno, la verdad es que son muy eficaces.
Y si el coche todo él tiene unas reacciones deportivas y una sensación y transmite sensaciones deportivas, la dirección no es una excepción. Tiene un tacto excelente, es bastante directa. El grosor del volante es, como siempre, fantástico. Y bueno, no descubro nada si digo que la dirección del BMW para mí es una de las mejores del mercado. O sea que siempre me ha gustado mucho la dirección de BMW y en este coche no es una excepción. Respecto a los frenos, pues la verdad es que también responden muy bien. En los coches eléctricos siempre es importante, pero en un coche eléctrico todavía es más importante, ya que no tienes freno motor a tu gusto, ¿no? con las marchas. Y entonces es importante que sean muy eficaces, sobre todo si es un coche con unas prestaciones como las de este. Y bueno, tiene un buen tacto, se nota poco el tema de los frenos que suele pasar en los eléctricos, que tiene un tacto inicial un poco especial. Este lo tiene, pero muy poquito. La verdad es que lleva unos frenos potentes y que seguramente tienen una buena resistencia a la fatiga, quizás mejor que las de su rival de hoy. Aunque para frenar, los eléctricos tienen siempre truco. Con el Hyundai podemos modificar la capacidad de regeneración del coche, es decir, cuánto retendremos en el momento de soltar el gas. Y eso lo hacemos mediante las levas que tenemos a ambos lados del volante. Con esta bajamos y con esta subimos el nivel de retención. Hay diferentes niveles y el último es el que nos activa el llamado iPedal, es decir, el pedal único. Lo cierto es que con esta fórmula de las levas detrás del volante, cuando llegamos a una curva y vamos con el coche un poco lanzado, si le damos a las levas, el coche frena, tanto casi como frenaríamos con el pedal del freno en condiciones normales. De manera que incluso bajando un puerto como el que estoy bajando ahora, puedo frenar, digamos, con las manos, es decir, utilizando las levas. Luego, si acelero, lo vuelvo a bajar un poco, pero al llegar a una curva, vuelvo a subir la capacidad de regeneración, no hace falta que frene, llego a la curva sin frenar. Eso hace que prácticamente los frenos que tenemos, los de disco convencionales, si usamos el coche así y sobre todo si además utilizamos este modo B, este modo de pedal único en ciudad, lo más probable es que los discos se nos mueran de viejos, no de gastados. En el BMW tenemos solo dos alternativas de regeneración. Si lo dejamos tal cual, al levantar, bueno, retiene un poco, pero no mucho, un poco, ¿vale? Y eso permite recargar, sobre todo en casos como ahora que estamos bajando. Pero si lo que queremos es conseguir una regeneración buena, tenemos que desplazar la palanca del cambio hacia la izquierda a una posición B de brake, en la que, en mi opinión, regenera demasiado. Es decir, la diferencia que hay entre una posición y la otra es enorme. En una prácticamente no regenera y en la otra levantas el pie y el coche prácticamente se para. Mirad, ahora acelero, pero levanto sin frenar y me voy incluso hacia adelante. La verdad es que comparado con otros coches que también tienen esta fórmula de pedal único, porque al poner la B lo que tenemos es esta fórmula llamada de pedal único, que lo que hace es que puedas prácticamente conducir solo con el pedal del gas, porque llega una curva, levanto y tengo que acelerar para pasar la curva, es decir, no hace falta que toque el freno. Hay que acostumbrarse un poco, ¿no? Pero a mí me parece que en este coche esto es mucho más acusado que en otros eléctricos. Por lo tanto, es un coche en el que prácticamente siempre tienes que estar dando gas. Y eso despista un poco. Una vez te acostumbras, de todas maneras, está muy bien. Y pese a que lleva esas paellas de disco de freno, prácticamente, a no ser que nos metamos a darle cera, por ejemplo, en un circuito, los frenos los vamos a usar muy poco con este modo B. Bueno, ¿queréis saber precios y esas cosas, verdad? Pues venga, vamos allá. El Hyundai lo lleva todo, todas las ayudas a la conducción que os imaginéis, todas. Techo solar practicable, acceso y arranque sin llave, cargador inalámbrico de móviles, equipo de audio Bose y los famosos retrovisores con cámara, asientos eléctricos, calefactables, ventilados y tapizados en cuero sintético. Asistente de aparcamiento con cámara de 360 grados.
y un adaptador que nos permite enchufar cualquier aparato externo. Y la única opción es la pintura metalizada por 580 euros o la mate por 1080. Y esta versión tope de gama tiene un precio de 66.360 euros. El BMW también lleva todo. Lleva todo lo que lleva, quiero decir. Entre otras cosas, cierto, la suspensión deportiva pilotada y la dirección deportiva variable. Pero, por ejemplo, el techo solar es opcional, 1.367 euros. El cargador de móviles también es opcional, 228 euros. El equipo de sonido Harman Kardon cuesta 1.025 euros. El volante calefactado cuesta 308 euros. Los asientos eléctricos y con calefacción, los delanteros y los traseros, más el acceso sin llave, cuestan 2.259 euros en un pack. Los asientos ventilados, que esta unidad no lleva, pero el Hyundai sí, 2.392 euros. La tapicería de cuero entre 1.655 y 3.791 euros, dependiendo de la calidad elegida. El Head-Up Display, 1.310. La cámara de 360 grados, 626 euros. Y las ayudas a la conducción que no lleva, que son la mayoría, 2.278 euros, en un paquete que las incluye todas. Resultado, los 79.550 euros que vale este coche se convierten, una vez aplicadas todas las opciones, en 93.340. Cierto es que el i4 eDrive 40 sin la suspensión y la dirección electrónicas y eso sí, tracción trasera con un solo motor, cuesta 64.650 euros, que son casi 2.000 menos que el Hyundai a igualdad de potencia. Pero cuando le montamos todo lo que lleva el Hyundai, se va a 83.185. ¡Ay! Los opcionales. Ah, por cierto, los consumos finales de la prueba. El BMW terminó con 24 kWh, el Hyundai con 19,3. Y sí, el Hyundai habría completado los 450 kilómetros del día sin recargar. El BMW, no. Luismi, yo creo que si nos dejaran elegir uno, si nos lo regalaran, creo que los dos optaríamos por el BMW, ¿no? Sí, creo que sí, porque, a ver, porque es un maquinón, tiene un motor brutal, tiene una aceleración tremenda, un comportamiento dinámico súper deportivo y que de alguna manera es un coche que te reconcilia con los eléctricos, ¿no? Y también es un coche con el que no es difícil perder los puntos del carnet. Pero, en cambio, si tuviéramos que pagarlo, yo probablemente me quedaría con el Hyundai. Yo también. ¿Por qué? Pues es un coche un poco más grande, es más habitable, es más confortable, por lo tanto, más usable en el día a día. Tiene un equipamiento completísimo, cerrado, y es notablemente más barato. No tan solo que este BMW, sino que también es más barato que el 40 eDrive, que es el que más o menos tiene la misma potencia que este Hyundai que hemos probado. Por lo tanto, eso, ¿no? Yo creo que es la elección lógica en este comparativo. Sí, porque además, dinámicamente, hemos dicho que este es súper deportivo, pero tampoco está tan lejos el Hyundai. No, y hay muy pocos sitios y muy pocos momentos en los que realmente podremos aprovechar todo lo que nos ofrece el M50. Por lo tanto, lo que tú decías, este coche no está tan lejos, ni dinámicamente, ni a nivel de calidades. Por lo tanto, podríamos, contestando un poco lo que habíamos dicho al principio, que en cierta manera sí, ¿no? Es decir, una marca generalista puede hacer un coche a la altura de un coche premium. Oye, ¿tú tenías prisa o algo? Bueno, no, prisa no. Tengo que hacer la cena y bueno, con lo que nos queda, yo creo que compraría algo hecho, mejor. ¿Y tú?
Bueno, no, yo tengo un vuelo mañana a Frankfurt, pero creo que es a las 12:30, o sea, que Hombre, llegaré, ¿no? yo creo que llegas, yo creo Sí. que llegas. Llegaré. Pero bueno. Oye, una cosa, hemos dicho eran 519, ¿no? Kilómetros. Sí, homologados 519. Hemos hecho 320, nos quedan 150. Yo creo, y gracias por tu solidaridad de quedarte aquí un ratito conmigo, yo creo que tú con el Hyundai hubieras Sí, llegado a casa. yo creo que sí, pero bueno. Estaría sobre 450, Sí, yo 460, yo creo que los sí. habrías hecho. Con el BMW no, ¿eh? No, con el BMW no. También es verdad que le hemos dado zapatilla un poco, Sí. ¿eh? Hemos subido el puerto, hemos estado grabando para arriba y para abajo, dándole un poco. Sí, al final, hombre, hay que probarlos. Pero bueno, oye, tampoco pasa nada. Un cafetito, unas partidas de Candy Crush y ya está. Bueno, a ti el café... No, a mí el café no me gusta y mira, Candy Crush me acabo de quedar sin vidas.